Finalizamos semana y en esta oportunidad vamos a realizar una lectura de nuestro sistema político a raíz de diversos acontecimientos: negociación por acuerdos fiscales, elección de funcionarios, trabajo parlamentario y gestión de fondos públicos, particularmente el tema de los sobresueldos y el desembolso de dinero a organizaciones vinculadas a diputados o sus familiares, que han sido algunos de los temas que han estado en debate del transcurso de esta semana. El tema de la corrupción ha sido uno continuamente señalado por organizaciones sociales y fundaciones debido a los casos que se encuentran en instancia judicial, el del ex fiscal Luis Martínez, así como el de Elías Antonio Saca. Además del trabajo de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, continúa la investigación de posibles irregularidades en la declaración del patrimonio de exfuncionarios públicos, entre ellos funcionarios activos y otros que han ejercido como presidentes de la República, por ejemplo, Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol. En este caso, en el espacio de entrevista, en esta oportunidad, vamos a hablar del diseño del sistema político y a preguntarnos, ¿es un reparto de instituciones? En esta oportunidad está con nosotros entonces Álvaro Artiga. Álvaro es politólogo y docente de la UCA. Álvaro, bienvenido, qué gusto. Gracias, Carlos, por la invitación y un gusto estar aquí con todos los televidentes. Gracias, Álvaro, por acompañarnos esta mediodía de viernes y iniciemos la entrevista directamente con esto, Álvaro. Podemos hablar que en este momento la configuración del sistema político salvadoreño está diseñada en función de grupos particulares, de élites y de partidos políticos. Bueno, yo creo que hay que poner esto en contexto de dónde surge nuestro actual sistema político para hacer un balance, yo diría, adecuado. La fecha que podemos establecer como de diferencia, de corte, digamos, es los acuerdos de paz de 1992. Antes de 1992, el Ejecutivo tenía un peso preponderante en la política salvadoreña. Podemos decir que el Ejecutivo era el todopoderoso. El Ejecutivo tenía suficiente capacidad para definir quiénes eran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quiénes eran el fiscal, etc. Los presidentes usualmente eran militares. Bueno, desde 1930 todos los presidentes salvadoreños fueron militares. Entonces, la Fuerza Armada y el Ejecutivo eran el peso político, el poder político del país. Los acuerdos de paz modifican ese diseño, digámoslo así, e introducen un balance de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y en el Legislativo están los partidos. Antes de 1992, digamos, los partidos tenían poca influencia. Quizás podemos ir más atrás hasta la Constitución del 83, pero no más atrás. Antes de la Constitución del 83 y concretamente del 92, los partidos no tenían el protagonismo que hoy tienen. Entonces, digamos, lo que tenemos hoy es consecuencia de los acuerdos de paz. Eso que se celebra, vamos a celebrar 25 años en enero del próximo año, 25 años de firma de los acuerdos de paz, eso dio origen al actual sistema político. Fue un balance en el poder entre el Ejecutivo y los partidos y la Asamblea. Sí. Entonces, ese balance en que se expresó, en que la Asamblea iba a decidir quiénes eran los titulares de todas las otras instituciones, y claro, la Asamblea está formada por los partidos. ¿Qué iba a resultar de ahí? Que los partidos iban a tener control y en cierta forma iba a haber un reparto de las instituciones. Yo creo que hablar de reparto, aunque suena negativo, en realidad no es tan negativo, sino el problema es los titulares, las personas en concretas que son electas, cómo desempeñan su función. Me llama la atención esta idea, Álvaro, porque hace un contexto, un recorrido histórico y creo que es oportuno tenerlo presente de la imagen que tenemos del sistema político salvadoreño. Podríamos decir que un poco en la medida que van surgiendo nuevas instituciones o la participación o protagonismo, pienso particularmente en la Sala de lo Constitucional del órgano judicial, van marcando, abriendo un poco la brecha en el ejercicio del poder, Álvaro, en el ejercicio político, porque también hablemos del Instituto de Acceso a la Información Pública y su nacimiento permite que los ciudadanos conozcan un poco mejor las entrañas del gobierno, de las instituciones del Estado. Podríamos decir que un poco se ha abierto la cancha para un ejercicio de poder de otras personas, de otras agrupaciones, a pesar de cómo se ha venido consolidando de una historia de 60, 70 años nuestro sistema político. Sí, yo digo que se ha ido haciendo una apertura en el sistema. Si lo vemos desde el inicio, ¿verdad? Cuando el Ejecutivo y la Fuerza Armada tienen el control de todo, los acuerdos de paz le quitan el control político, la función política que tenía la Fuerza Armada, y al Ejecutivo se le disminuye su capacidad de influencia. Obviamente ese espacio es llenado por otros, la Asamblea y los partidos. Pero como el proceso es de larga duración, entonces hay una forma de hacer política en el país
en donde se escapa a los controles, el Ejecutivo no quiere ser controlado, las nuevas instituciones que se van creando son justamente para controlar ya no solo al Ejecutivo, sino también al Legislativo y en cierta forma al Judicial. Se va abriendo, digamos, o creando una especie de balance en donde hay otras instituciones que van quitándole poder al Ejecutivo. Más recientemente el Instituto de Acceso a la Información y en su operación todavía más recientemente por una cuestión de reconfiguración de las fuerzas dentro de la Corte Suprema de Justicia, la sección de probidad. Entonces, a partir de el ejercicio del control constitucional por parte de la Sala Constitucional, digamos, la facilitación o el garantizar el acceso a la información por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública, las investigaciones de la sección de probidad, va quedando todavía un poco floja, digamos, no vemos claro los resultados de las investigaciones de la Fiscalía y todavía hace falta definitivamente una mejor corte de cuentas de la República. Eso no quita, la existencia de esas instituciones no quita que la sociedad también esté activándose y esté demandando más transparencia, mayores espacios de participación, de influencia en las políticas. Los medios de comunicación han tenido también un papel de control sobre los funcionarios. Entonces, aquello de un diseño, un reparto, no es que no exista, ¿verdad? Eso es herencia de una manera patrimonial de ver al Estado, de ver las instituciones como patrimonio del titular, digamos, patrimonio del fiscal, la Fiscalía, patrimonio de la Asamblea, patrimonio del presidente de la Asamblea o de la Junta Directiva y de los partidos, la Asamblea Legislativa. Patrimonio de lo que hay dentro de los ministerios, del ministro o de la ministra. Todavía falta mucho que avanzar, ¿verdad? Y yo creo que estos esfuerzos en donde tenemos una ciudadanía que está pendiente, todavía no es lo suficientemente fuerte ni suficientemente numerosa como para ejercer una presión efectiva sobre los funcionarios y titulares de cargos públicos. Recién mencionaba, Álvaro, que el tema de reparto de instituciones no lo podríamos ver en matices para decirlo como algo malo. Más bien, podríamos hacer un encauce o entenderlo mejor. ¿A qué se refería con eso, Álvaro? Hablar de reparto de instituciones no lo deberíamos de ver de tan mala forma. ¿A qué se refiere? Vaya, el reparto por sí se produce por una negociación entre los actores principales, en este caso los partidos, y dentro de los partidos quienes dirigen a los partidos, ¿verdad? Es decir, hoy son determinados titulares de ciertas instituciones, mañana serán otras. Pero quienes negocian, en cierta manera, los apoyos legislativos, 2/3 o una mayoría simple para elegir a un magistrado de la Corte de Cuentas o los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal, al procurador, esa es una negociación política en la que hay. Ahora, ¿qué se negocia y cuáles son los parámetros de negociación? Ahí está el asunto. Si lo que estamos negociando es que no me puedas controlar, o si yo te voy a dar esta institución, vos te quedas con esta institución para que estemos todos con la cola pateada, ahí está el problema, ¿verdad? Entonces están utilizando las instituciones para tapar movidas chucas, para tapar que alguien está abusando de la autoridad que ha recibido. Ahí diríamos que ha sido un reparto para mal. Pero si parte de la negociación resulta en personas que ejercen de manera profesional el cargo para el cual son nombrados, si que siguen criterios profesionales, no criterios partidistas, no criterios de grupos de interés, sino criterios en ejercicio de profesión. O sea, el que es fiscal debe tener, para llegar a ser fiscal, debería ser alguien que tiene experiencia, no alguien que viene de fuera, por ejemplo. O para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral, debería de ser gente que tiene experiencia en materia electoral, ¿verdad? Y si va a ser además un juez, porque es un tribunal, pues hasta ahora puede llegar a ser miembro del Tribunal Supremo Electoral alguien que no sea ni siquiera abogado, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema de que cuando ejercen su cargo, no lo ejercen profesionalmente, ¿verdad? Es decir, hay temas de ser eficaces, de ser eficientes, de hacer el trabajo con calidad, hay que seguir criterios de mérito para llegar a esos puestos, no solamente hay que este es el hombre o la mujer de confianza y lo vamos a poner ahí, este es nuestro candidato, este es tu candidato, lo negociamos. Ahí lo que se está negociando más que un reparto, en realidad es
cómo nos tapamos, cómo nos cubrimos. Y eso es lo que hemos tenido, ¿verdad? Eso es lo que hay que romper. Pero no hay otra forma de que salga un titular si no es a través de la negociación de la Asamblea. Justamente ese es un punto muy oportuno de mención, Álvaro, porque pasan muchos de los titulares de diversas instituciones del Ministerio Público, pasan por un proceso de elección directamente político en la Asamblea Legislativa, donde los criterios son partidarios, políticos y de otros intereses. Pero el tema ¿es posible hacer esto, quitar ese tipo de elementos de ese proceso, considerando que la Asamblea es una instancia justamente política, partidaria, para garantizar que las personas que estén al frente sean personas profesionales, que tengan las características mínimas y conocimiento de los campos en donde van a hacer su ejercicio? Porque si no va a ser algo circular, todo va a pasar por la Asamblea Legislativa y esos criterios políticos partidarios son los que van a marcar los que están al frente de estas instituciones, y que se tapen, como usted justamente ha dicho, que se tapen todo tipo de prácticas, opacidad y actos de corrupción. Vaya, pero podemos decir, los magistrados de la Sala Constitucional actuales pasaron por ese proceso de negociación partidista. ¿Ah? 4 de ellos incluso fueron designados, seleccionados en casa presidencial, fuera del espacio donde tenía que haber sido. O sea, los partidos estaban ahí, lo hicieron bajo criterios partidistas, ¿y qué salió? Porque no se lo esperaban. Los que no se lo esperaban. ¿Por qué? Porque estos magistrados, en cierta forma, se han estado guiando por criterios profesionales, de su profesión, ¿verdad? El control constitucional, que es el que van a ejercer. ¿Qué ha salido con el Instituto de Acceso a la Información? También fue nombrado políticamente, ¿verdad? ¿O qué pasa con anteriores, no sé ahora, no, porque acaba de ser nombrada, ¿verdad?, la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? Sí. O sea, el problema no es iniciarse necesariamente un círculo de que, bueno, son los partidos los que nombran y entonces luego no lo van a poder controlar, porque lo estamos viendo. Sí. Claro, hace falta que a este, digamos, movimiento hacia el ejercicio del control de los funcionarios se le unan ciertamente la opinión pública. O sea, ahí es donde necesitamos una ciudadanía más formada. Sí. O sea, que no deje pasar que si se está diciendo que determinada, digamos que la Asamblea Legislativa le da $500,000 a una fundación que dice que desarrolla proyectos de desarrollo en unos municipios, y va y se consulta a esos municipios, a las municipalidades, si esos proyectos de desarrollo están, resulta que no están, y todos nos quedamos de brazos cruzados. Y entonces no se politiza ese tema, sino que queda como la anécdota de fulana de tal, ¿verdad? Es decir, ahí el proceso, digamos, de maduración de las instituciones va a ser más lento, porque no hay esa presión social. Ahora que viene un año preelectoral, 2018-2019 tenemos elecciones, entonces un año de 2 años, ¿verdad? Estos temas del control político, del combate a la corrupción, del acceso a la información, del ejercicio transparente de la autoridad, deberían de estar permanentemente en la conciencia de los y las salvadoreñas para que sea un criterio a la hora de elegir. Tenemos que hacer una pausa, Álvaro, pero hay algo que me gustaría que abordamos en el segundo segmento, particularmente el tema de los sobresueldos, que ha estado en debate en esta semana y también pareciera desapercibido, pero es importante ponerlo en el análisis y tener su valoración sobre esto, Álvaro, es la configuración del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, considerando que el próximo año es preelectoral, 2018 elecciones, y ya debe estar configurado cuánto va a ser el monto y las actividades que va a dedicar esta institución, el Tribunal Supremo Electoral, a los procesos electorales. Permítanos una pausa, continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX. Gracias por continuar junto a nosotros. Al cierre de esta semana nos acompaña Álvaro Artiga, politólogo y docente de la UCA. Estamos haciendo una lectura de carácter político sobre el diseño de nuestro sistema político. Retomando entonces la entrevista, Álvaro, creo que hay un aspecto que hay que valorar y me gustaría tener su punto de vista sobre esto. Ha estado en discusión el tema de los sobresueldos y han sido funcionarios, exfuncionarios en administración pública que han confirmado dicha actividad y que también es una investigación que periódicos, en este caso El Faro, abordó hace como 3 años aproximadamente sobre esta sospecha de que es una práctica del órgano ejecutivo que existan sobresueldos que se le dan a los ministros o personas titulares de instituciones del órgano ejecutivo que compensa su salario nominal que aparece en la ley de salarios. ¿Cómo esta práctica, por ejemplo, de los sobresueldos puede generar indignación ciudadana o cómo lo podemos leer en este marco de la práctica política de nuestro país, Álvaro? Bueno, yo creo que para que genere indignación ciudadana es que esa ciudadanía no
no comparte, digamos, eso. O rechaza, o es algo negativo, visto por la ciudadanía, eso es algo negativo. ¿Cómo es posible? Pero si no ocurre eso, es porque a lo mejor la ciudadanía lo comparte. Yo soy de la idea que en la sociedad salvadoreña, eso va a sonar fuerte, pero creo que es así, es una sociedad con mucha hipocresía, ¿verdad? En donde si todos los demás hacen algo que es considerado negativo, pues sí, todos los demás, pero yo también lo hago, pero trato de que nadie sepa. Y lo condeno aquello, pero yo lo hago. Entonces, si sale el tema de sobresueldos, es que los políticos, ¿cómo es posible? Pero yo creo que ese tema también aparece en el mundo privado, en las organizaciones, solo que tal vez no se le llame sobresueldo, pero son ciertos privilegios que se les dan a los mandos, a los directores, por ejemplo, de oficinas. ¿Verdad? Hay ciertas cuotas o ciertos beneficios adicionales a un salario que operan así como para tener sujetados o para estimular, son incentivos, ¿verdad? Para desarrollar la lealtad hacia los que están arriba. Pero eso no solo es de los políticos. Es decir, yo creo que aquí hay un tema de subdesarrollo de la política, de la estructura política salvadoreña, porque hay un subdesarrollo a nivel de la cultura política salvadoreña. Bueno, suena un poco así raro, pero lo que quiero decir es que yo creo que la sociedad salvadoreña todavía no distingue qué es lo público y lo privado. ¿Verdad? Esa distinción de lo público y lo privado no está lo suficientemente desarrollada en la sociedad salvadoreña, como todas, ¿no? Puede ser que los más ilustrados, los universitarios, los profesionales, tal vez tengan idea de qué es lo público y lo privado, pero yo creo que en general no. Y lo que vemos en el ámbito público en realidad es lo que vemos en el ámbito privado, solo que los políticos, los funcionarios están en la escena, están en el ojo de la mira o están en la mira. Pero todos tenemos la experiencia de si vamos a bancos, si vamos a cines, si vamos a todos los lugares donde haya que hacer una fila, ¿verdad? Siempre está aquí el compadrazgo, el chero que se filtra, el que le guarda el puesto al otro, y tal vez hay gente de pie, pero yo he puesto una cosa aquí porque le estoy rezando. O sea, hay esa actitud de favorecer a los cercanos, que es muy propio del ámbito privado, ¿verdad? Primero la familia, ¿verdad? Sí. Primero los amigos, sí. ¿verdad? Sí. Pero claro, cuando la familia y los amigos llegan a los puestos públicos, creen que es lo mismo. Creen que es seguir haciendo lo mismo de favorecer con un permiso, favorecer con un préstamo, si no es que me llevo cosas que son de la oficina. Esto es lo que ocurre muy frecuentemente con empleados que están estudiando, digamos, en alguna universidad, pero sacan fotocopias o se llevan papeles de la oficina, utilizan el bolígrafo, el lápiz que es de la oficina, o sea, que es público. O sea, es un tema de su desarrollo, de la conciencia de lo que es público, que es de todos y por lo tanto no es de nadie. Y no se debe tocar lo que no es de nadie y es de todos. Y lo que es privado, que con eso yo puedo hacer lo que quiera. Sí. ¿Verdad? Entonces yo creo que los políticos o los que hacen política llegan con esa visión de las cosas a las oficinas y actúan en consecuencia, ¿verdad? Y los que ya tienen más experiencia, si relativamente nuestra estructura política es joven, es decir, un poco más de 500 años estamos en la colonia, y ahí son 300 años de ejercicio de política en términos patrimoniales, ¿verdad? Todas las tierras de América eran del rey. ¿Va? Y después del rey, como el rey estaba a 12,000 kilómetros, entonces los que estaban aquí en las administraciones y se iban quedando poco a poco con cosas propias, ¿verdad? Entonces esa manera patrimonial de considerar como patrimonio del titular, del que ejerce el puesto, el cargo, ¿verdad? Eso poco se ha desarrollado. Yo creo que esta es una cuestión que tiene que pasar por las escuelas. Yo creo que no podemos esperar que los que tienen 50, 60 años y que están de funcionarios van a cambiar. ¿No? Yo creo que hay que formar una ciudadanía, y eso es en la escuela, ¿verdad?, con otros valores, para que por pura demografía, ¿verdad?, a medida que van pasando los años, los más viejos van desapareciendo de la escena y sean relevados por una generación que tiene otros valores.
Hay un aspecto, Álvaro, que hablábamos antes de entrar al aire, es parte un poco que se ve en la literatura de ciencia política, la figura de los clivajes, pero lo vamos a poner de una manera que se pueda comprender. Fracturas que se dan en la sociedad y que puedan surgir de estas descontento, indignación o que marquen una separación entre posiciones. Y me gustaría, Álvaro, que nos hable un poco sobre esto. Estas fracturas que podrían generar indignación ante prácticas de corrupción y este enfoque patrimonialista del Estado que usted, como bien ha mencionado, tiene centenares de años arraigado en la cultura política de nuestro país. ¿Cómo podemos entender esta fractura? ¿Cómo podemos entender este corte en la sociedad que puede cambiar y también a través de nivel generacional un cambio en la práctica política de El Salvador? El tema de la corrupción se puede convertir, es una oportunidad para crear una fractura. Bueno, pues más que fractura sería una división en la sociedad. Okay. Aquellos que están y utilizan la corrupción y se benefician de la corrupción y aquellos que están en contra de la corrupción. ¿Verdad? Dividimos a la sociedad en dos bloques, irreconciliables, no se puede estar en los dos lados. Esa es una fractura de tipo o una división de tipo política como la es la de izquierdas y derechas. Son creaciones, ¿verdad? No es que unos nacen en la sociedad izquierdo y el otro derecho. Se va creando esa división para efectos de competir después por puestos políticos, ¿verdad? Los de izquierda, los de derecha, y no se puede ser de izquierda y a la vez de derecha, aunque algunos son la izquierda de la derecha, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, aquí esta división, corruptos, no corruptos. Creo que en la sociedad salvadoreña en este momento hay un sentimiento ahí pululando con un sentimiento contrario a la corrupción, un sentimiento de hastío, estamos hastiados de esto, cuando sale de los sobresueldos, cuando el presidente de la Asamblea, recién nombrado, una de las primeras cosas que dice es que, bueno, vamos a continuar con el seguro privado, o el seguro de salud privado. ¿Y por qué los diputados tienen que tener un seguro privado, y los empleados también, un seguro pagado con fondos públicos para que vayan a un hospital privado? ¿Por qué no van al seguro social donde vamos todos los demás? Pero nadie dice nada, ¿verdad? Y algunos poquitos, ese poquito es el que tiene que ir construyendo, digamos, esa ola anticorrupción, pero tiene que tener forma organizada. Cuando adquiere forma organizada, entonces estamos hablando de que esa división que hay en la sociedad, ¿verdad?, se ha politizado y puede tener efectos políticos. Ahora bien, Álvaro, me gustaría que hablemos un poco del tema del Tribunal Supremo Electoral. Es uno de los temas que usted también le da seguimiento como la investigación académica. Sabemos que el año 2017, ya lo ha dicho, es un año preelectoral. Y lo que eso significa, las instituciones en función de elecciones, los políticos en función de elecciones, los ciudadanos en función de elecciones, casi que todo, hasta los medios de comunicación en función de las elecciones. Pero me gustaría, Álvaro, que veamos un poco el rol del Tribunal Supremo Electoral en esto, porque uno de los temas, y que sí requiere una urgencia de observación con detenimiento, es el presupuesto y la capacidad del tribunal ante elecciones que tienen un nivel de complejidad mayor. Lo que pasó en el 2015 nos refleja ciertamente esto. ¿Está preparado el Tribunal Supremo Electoral para enfrentar elecciones con el mismo nivel de complejidad del 2015, Álvaro? Más complejas, Carlos, porque vamos a estrenar el próximo año elecciones internas en todos los partidos por las candidaturas de diputados de todos los departamentos y por las candidaturas de concejales en los 262 municipios. Eso nunca se había dado antes. Va a ser la primera vez. Y eso debe estar contemplado, aunque no las va a desarrollar el tribunal, sino que cada partido, pero el tribunal tiene que supervisar esos procesos. Eso tiene que estar contemplado en el presupuesto, ¿verdad?, de 2017. Pero tenemos un problema anterior. No se está hablando de esto, y hay que hablarlo. Hay una demanda de inconstitucionalidad en el nombramiento de los 10 magistrados actuales, y la sala no resuelve. Entonces hay un problema de incertidumbre de estos 10 magistrados, de si son ellos los que van a organizar las elecciones de 2018. Porque no saben si la sala va a terminar diciendo que su nombramiento es inconstitucional. Los 10 magistrados. Si se vuelan a los 10 magistrados por una sentencia de la sala, entonces dígame, ¿quién va a organizar todo esto, pues? ¿Ah? Y la sala, yo no sé si es que no está viendo el envilo que tiene al país.
Porque esa es una decisión que a estas alturas ya la hubiese tomado, o sea que lo va a declarar inconstitucionales o no, pero no puede tener una situación en donde aquellos que uno dice, sí, pero mientras no lo declaren inconstitucionales, deben seguir haciendo su trabajo. Sí, eso es fácil decirlo, pero si tienen que meterse en el rollo de capacitar a miembros de 10.000 JRB sí. Para el 2018, donde no se sabe cómo vamos a elegir a los suplentes de la Asamblea Legislativa, si va a ser otra papeleta, si no va a ser otra papeleta. Hay una demanda de inconstitucionalidad a la forma como se eligen los concejales municipales. O sea, aquello de los consejos plurales va a desaparecer. Porque siguiendo la jurisprudencia de la sala, tenemos que pasar a votar por rostro en los consejos municipales también. Entonces, ¿quién está organizando? ¿Cuánto va a costar eso? ¿Ya? Y es una elección crucial, la de 2018, porque es como la antesala de la elección presidencial. En 2015, por primera vez desde 1994, se interpuso un recurso de nulidad, no del escrutinio, sino de las elecciones, por primera vez. Y no ha cambiado, sino que al contrario, se ha complejizado el escenario para 2018. Entonces, la pregunta de, bueno, ¿y el tribunal y todo esto? Pues lo primero que hay que saber, y eso la sala debería de decidir si estos señores magistrados y las señoras magistradas van a ser los que organizan las elecciones o vamos a tener que elegir otros. Así pasó en las elecciones un poco del 2015, el tema que fue hasta último momento, en donde la sala toma una decisión sobre el tema de las listas abiertas y corre el escenario o el riesgo, Álvaro, de que pueda ocurrir a pocos meses de la elección y lo que esto puede significar porque otras personas al frente del Tribunal Supremo Electoral, que son las que han venido trabajando en los últimos años para hacer esta tarea, ahí tenemos una dificultad. Entonces, por lo que entiendo y lo que usted presenta, Álvaro, el epicentro de las cosas pasa por la Sala de lo Constitucional en este momento porque puede garantizar o puede afectar las próximas elecciones. Claro, porque además es un poco paradójico, ¿verdad? Si el tema es que no se justificó por qué estos actuales magistrados son los que eran los competentes para eso, ¿verdad? Y eso es lo que la Constitución establece y entonces ahí está el problema. Pero estos magistrados son los que tienen la experiencia de un proceso electoral fracasado, digamos. ¿Sí? O sea, tienen esa experiencia, saben dónde ocurrieron los problemas. ¿Qué pasa si los declaran inconstitucionales y ahora vamos a tener que elegir 10 magistrados inexpertos como fueron estos cuando llegaron a las elecciones de 2015? O sea, el escenario es complicadísimo. Hay otros temas que cubren este tema de las elecciones porque, pues sí, 2018 todavía está lejos, pero el mismo tribunal no aparece. Y es que si yo fuera magistrado, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, yo pediría espacios en televisión para estar poniendo este tema de tal manera que la sala se sienta presionada. Pero un silencio, o sea, más pareciera como que hay un acuerdo a que las elecciones de 2018 sean un desmadre. Elecciones de Asamblea Legislativa que va a elegir a la nueva Sala de lo Constitucional. O sea, yo no sé, aquí hay un problema serio que no lo estamos viendo. Pero es curioso, Álvaro, porque le puede afectar a los mismos partidos políticos, considerando de que las reglas del juego no van a estar lo suficientemente claras, o los operadores de estas reglas del juego a nivel electoral no van a estar claros. Si ellos son los que tienen que hacerlo, ante cualquier circunstancia la sala le va a afectar a los mismos partidos. Hasta me deja un poco en desconcierto el hecho de que los partidos políticos tendrían que en este momento también estar discutiendo sobre este tema o presionando un poco para una respuesta de la Sala de lo Constitucional y configurar si se mantiene quienes están al frente del Tribunal Supremo Electoral u otras personas, Álvaro. Pero que eso puede tener, digamos, varias explicaciones. Sí, les afecta, les puede afectar, pero a unos más que otros. Por ejemplo, si... voy a poner el ejemplo. Si el partido de gobierno, que tiene ahora 31 diputados, en 2018 sacara 27 diputados, pues puede alegar que este desmadre es lo que les ha ocasionado aquello. O sea, tener unas elecciones mal gestionadas puede servir para que un partido después diga, es que aquí ha habido errores, ha habido un proceso amañado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo negativo del proceso electoral se puede convertir en positivo para el partido perdedor. ¿Verdad? Más bien debería ser el partido que tiene perspectivas y cree que va a ganar,
quién debería estar preocupado de este tema, pero no parece tampoco, porque hay otro tema también, y como esto se ha venido moviendo por la Sala de lo Constitucional, por las sentencias de la Sala, los partidos no se han olvidado de eso. Y lo que quieren seguramente es que en 2018 no se tenga una sala como esta. Y la manera de decir, ya ven, por tener este tipo de magistrados hemos llegado a este desmadre, es que ocurre el desmadre. Pero ¿cuál es el riesgo que esto significa, Álvaro, para, hablemoslo en términos generales, para el sistema político, que es el tema que hemos estado discutiendo en el transcurso de estos minutos? ¿Qué implicaciones tiene esto para el sistema político y hablar del término de un régimen que espera o quisiera tener algunos atisbos democráticos? Es muy positivo, Carlos, eso de que el régimen quiere tener atisbos democráticos. Yo lo que veo es al revés. Las reuniones sobre el acuerdo fiscal o el pacto fiscal ahí en Casa Presidencial, para mí es de lo más nefasto que puede estar ocurriendo desde el punto de vista de buscar la redemocratización del régimen. ¿Por qué? Porque resulta que si con los acuerdos de paz se hizo un balance para que la Asamblea no estuviese subordinada al Ejecutivo, ahora ¿qué ha ocurrido? Que los acuerdos en materia fiscal logrados en el ámbito del Ejecutivo, en donde participan personas que ni siquiera tienen la representación que les da el voto, pero un acuerdo logrado en el Ejecutivo es aceptado tal como viene en el Legislativo, es decir, la Asamblea subordinada al Ejecutivo. Estamos caminando hacia ahí, ¿verdad? Es decir, cada vez que haya un problema en donde los dos principales partidos no se pueden poner de acuerdo en la Asamblea, va a pasar al Ejecutivo, no al presidente, el ámbito del Ejecutivo. ¿Verdad? Cuando digo ahí participan personas que no tienen que estar ahí, es por ejemplo el presidente de Arena. Ese es presidente del partido, pero no tiene representación como la tienen los diputados de Arena. Claro. Por eso esas discusiones deberían de darse en la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto. Para eso está. Porque tienen que discutirlo eso en el ámbito del Ejecutivo. ¿Va? Y lo peor, el acuerdo en el Ejecutivo entonces es asumido por los partidos sin capacidad de reaccionar. Es la subordinación de la Asamblea al Ejecutivo. Entonces, en unas elecciones futuras, vamos a suponer, en donde el partido de gobierno también controlara la mayoría legislativa, ya está. Hemos vuelto al diseño que teníamos antes de 1992 y por el cual murió muchísima gente, miles de personas. ¿Y quiénes son los responsables de esto? Esos partidos y aquellos que están animando a que se den esas reuniones fuera del legislativo. Álvaro, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Seguro debemos tener una segunda parte para seguir analizando este tema. Estuvo con nosotros Álvaro Artiga, politólogo y docente de la UCA. Hicimos una lectura del diseño de nuestro sistema político. Permítanos una pausa. Regresamos en instantes con más información nacional.